Eso fue después de una aparición muy potente que me marcó durante semanas. Estuve día y noche sin parar, en la que se me presentó María Magdalena. Yo recuerdo ya de pequeña tener una multipercepción y pasar mucho miedo, mucha incomprensión, ¿sí? Era habitual para mí en mi casa percibir, bueno, lo que llamamos fantasmas, presencias, luces y sombras. Fue un aviso muy grande. De hecho, yo me intoxiqué con una obra mía. Yo estaba vaciando unas botellas de jabón, porque dentro de esas botellas que todos guardamos en casa, en la cocina, para limpiar, había introducido testimonios de personas que habían vivido situaciones de maltrato, de falta de respeto, etcétera, ¿no? Eran reales. Y bueno, cuando ingerí ese veneno, ahí me llegó, digamos, se me despertó ese potencial de verla, de saber canalizar la luz. Una voz me dijo: solo tú vas a decidir sanar, nadie lo va a hacer por ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres marchar o te quieres quedar? Bienvenidos a este podcast En Sintonía con tu Presencia. Gracias por estar aquí una vez más en Sintonía con tu Presencia. Soy Roxana Río. Hoy tenemos a una invitada. Ella está en Barcelona y por primera vez esta artista visual multidisciplinar y canal está con nosotros contándonos su impresionante historia. Ella se llama Eulalia Baldocera. Así que vamos a recibirla con mucho cariño y escuchar muy atentos con el corazón abierto y la mente abierta. Bienvenida, Eulalia. Gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Eulalia, estuve viendo tu obra. Qué bonita es, qué belleza. Llevas Gracias. ya mucho tiempo, te has presentado en museos de gran reconocimiento como Reina Sofía y tantos. Ya se abrieron muchas puertas. Uh-huh. Un largo aprendizaje para llegar a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? De algún modo creo que para un canal la puerta del arte es en primera instancia como una plataforma de salvación, porque por ahí puedes procesar todas esas inputs, percepciones que estás recibiendo todo el tiempo, ¿no? Y el arte me ha ayudado tanto digamos, a comprender cómo funciona nuestra percepción, qué lugar ocupamos en el mundo. ¿Cómo comienzas a recibir toda esta información y cómo es que, a ver, cuéntanos un poquito sobre tu historia y bueno, lo que queremos saber aquí es también cómo unes este arte al tema de la canalización, cómo empiezas a recibir información? Bueno, yo recuerdo ya de pequeña tener una multipercepción y pasar mucho miedo, mucha incomprensión, ¿sí? Era habitual para mí en mi casa percibir, bueno, lo que llamamos fantasmas, presencias, luces y sombras, ¿no? Y desgraciadamente no hay lenguaje, no hay un marco en el mundo occidental para ese tipo de seres que nacemos muy abiertos, ¿sí? Seguramente mi historia empieza en el vientre de mi mamá y con la pérdida de mi hermano durante el embarazo. Y ya la muerte es una iniciación, la muerte es la gran pregunta, y creo que ahí recibo ya el primer golpe, porque yo quería seguirlo y tuve un parte muy difícil. Entonces, por mi experiencia, ¿no? Los que pasamos ese tránsito, esa dificultad, esa herida de encarnación, digamos que se nos abre, la fontanela permanece abierta y recibes. Yo me refugiaba dibujando, moldeando, dibujaba con lo que encontraba, vivía en el campo, pues con los dedos en la tierra, dibujaba como podía, ¿no? Hasta que, digamos, me encaucé, ¿no? Dentro de los estudios académicos
y ahí generé pues toda la obra por la que se me ha conocido, que ha sido en un primer momento una exploración, creo, de los miedos humanos, de las sombras, de aquello que me costaba comprender, ¿no? Que me paralizaba. Y poco a poco ha ido comprendiendo que no todo lo que uno siente es personal, ¿no? Sino que pertenece al campo del colectivo, del inconsciente colectivo que decía Jung. El tema es que los canales muchas veces, que cuando no tenemos la formación adecuada, lo confundimos y queremos cargar con eso, ese dolor del mundo, ¿no? Luego, con los años y bueno, prácticamente después de 30 años de hacer obra y exponer, llegué a un punto de crisis vital enorme. Yo, porque de algún modo yo estaba poniendo el foco en el miedo, en la toxicidad de la psique humana, y de algún modo esto siento que se me comió. Fue un aviso muy grande. De hecho, yo me intoxiqué con una obra mía. Yo estaba vaciando unas botellas de jabón, porque dentro de esas botellas que todos guardamos en casa, en la cocina para limpiar, había introducido testimonios de personas que habían vivido situaciones de maltrato, de falta de respeto, etcétera, ¿no? Eran reales. Y bueno, cuando ingerí ese veneno, ahí me llegó, digamos, se me despertó ese potencial de verla, de saber canalizar la luz. Una voz me dijo: solo tú vas a decidir sanar, nadie lo va a hacer por ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres marchar o te quieres quedar? Y bueno, ahí empezó un nuevo programa de vida, ¿no? Ahí puedes ver los trabajos que hacía con los cigarros, porque andaba fumando. Sí. Y estuve, digamos, proyectando, dibujando el cuerpo humano con la tinta china, describiendo. Logré, mira, este dibujo fue un descubrimiento, porque aquí descubro los chakras, la existencia de las ruedas de energía, chakras que dicen el sistema hindú. Porque simplemente yo estaba queriendo dibujar el cuerpo humano, no tenía ningún referente ahí fuera, ningún modelo, y tenía que sentir, o sea, el dibujarme hizo ir despertando estos, digamos, nudos energéticos a través de los cuales percibimos, ¿no? Y esos puntos, esto es un cuerpo de pie, luego hay otro, puedes pasar el siguiente. Arriba de todo tenemos la cabeza, tenemos el eje central donde están ubicados los chakras, y luego están los brazos, las piernas, que serían secundarios. Eso lo hice midiendo a palmos mi cuerpo, porque necesitaba como un referente, cómo proporcionar un cuerpo humano. Y ese esqueleto resultó ser, me acuerdo que entró alguien en el estudio, que su madre era budista, y dice: estás dibujando los chakras. Y yo pregunté: ¿y eso qué es? Y eso estaba ya, es decir, ese conocimiento está en nosotras, en nosotros, latente, ¿no? Entonces es como que hay luego descubierto, ¿no? Todos disponemos de una semilla, de una partícula divina que almacena todo el conocimiento que tú necesitas para tu evolución, ¿no? Y el arte me estaba abriendo mi semilla, ¿no? Me estaba mostrando qué resortes tenemos. Ahí está mostrando el cuerpo humano dentro del aura, de la burbuja energética. Vamos, que el tiempo pasó mucho tiempo hasta que yo no entendiera la trascendencia de estos dibujos que realicé en los años 90. Primeros, año 90, exacto. Luego ya trasladé estos mapas, digamos, al espacio con luz. Esto es una hamaca que he taladrado con las quemaduras del cigarro. Y de algún modo hice el salto del papel al espacio, ¿no? Desdoblando, porque la luz desdobla, crea un espacio dentro de un espacio, ¿no? Esto lo dice fotografía, por ejemplo. Esa fotografía mostraba la forma que tenemos de percibir nuestro cuerpo separado
es como la ciencia lo ha tratado, la medicina, ¿no? Como un mecanismo separado de tu ser sintiente, de tu parte divina, ¿no? Sí. Y luego aquí ya pasé a utilizar los objetos cotidianos. Esta es una instalación que originalmente tuvo lugar en una iglesia y en cada capilla recreaba la imagen, un arquetipo del femenino, ¿no? La mujer, la familia, la Trinidad, la mujer semilla, la maga, la que viene después, esta es la maga, ¿no? La bruja, el hada, ¿no? Y bueno, estuve utilizando muchísimo ya como los contenedores, los objetos como depositarios de contenido, todo está vivo, ¿sí? Y muchas veces necesitamos a los objetos para que nos recuerden quién somos, porque les damos poder. Luego, a partir de ese momento bisagra, que esta pieza que hemos visto antes, donde hablamos con las botellas, escuchamos las botellas, ahí yo deposité eso y también invitaba a relatar un momento oscuro de tu vida para que la botella lo pudiera borrar, y efectivamente la siguiente persona que utilizaba la botella borraba al testimonio anterior, por tanto era una dinámica de confesión-redención. Bueno, habían colas en el Reina Sofía para utilizar estas botellas, y las historias son las historias de todos, ¿no? O sea, se mezcla esa historia personal y privada con un espacio público, porque esa separación de ese espacio privado e íntimo del espacio público es una separación impuesta por el patriarcado, por siglos, ¿no?, de negación del femenino, que concibe más esa red, esa no diferencia entre ese área de los cuidados, de la limpieza, ¿no?, de los espacios que implica estas botellas de limpieza, ¿no?, con los espacios donde se arma la política, las grandes decisiones. No hay diferencia, porque son espacios que se necesitan mutuamente, ¿no? El masculino y el femenino tienen que trabajar juntos. Y ahí, después de este trabajo, ya di el salto, y las primeras piezas que hice después de mi despertar, ¿no?, de abrirse completamente la pineal, escuchar a mis guías, fueron prospecciones de espacios públicos, y la luz empezó a ser la luz solar, porque la luz solar trae una carga específica, trae información, cosa que la luz artificial con la que había trabajado hasta el momento carecía de ella, ¿sí? Es muy sutil, pero nuestra conciencia para nacer en la Tierra pasa a través del Sol. Entonces hay que ir desprogramando, enviando lo que ya está comprendido al Sol, y el Sol lo transmuta. El Sol es nuestro corazón, es el fractal de nuestro corazón, donde ahí realizamos, ¿no?, la neutralización y el perdón, y podemos sacarnos programas, herencias, esos patrones que se repiten una y otra vez y que atraviesan generaciones, y dices, es que no puedo salir de ahí, ¿no? Ok, o sea, tú dices que el sol es el gran transmutador, que es que es un fractal de nuestro corazón. Sí. La Tierra y el Sol son una unidad, pero que trabajan, o los hemos de vivir por separado. Es decir, el humano ha venido a la Tierra para hacer ese trabajo, coadyuvar a la conciencia de Gaia, de la Tierra, a unirse con ese gran desprogramador y, a su vez, conector, que es el Sol, porque el Sol está conectado con todos los soles de su galaxia, y por tanto es transmisor de información de la fuente. De este modo, nosotros tenemos el portal del corazón, a través del cual podemos acceder a nuestra multidimensión, a todo aquello que somos tras el velo de nuestro aspecto físico aquí en la Tierra, ¿no? Entonces se nos necesita para hacer este trabajo de vaciar la Tierra de memorias, de dolor. Este trabajo que te voy a enseñar, si pasas la siguiente, fue el primero que, digamos, me encargaron. Fui al sur de Italia, donde se generó la primera colonia griega, que cuando salieron los griegos de lo que es actualmente el país Grecia.
allí en el sur de Italia fundaron también una especie de congreso, imagínate, de congreso de canales de todo el mundo, ¿no? En ese caso era como en Delfos, un congreso de sibilas, muchas de ellas casadas, pero aunque estaban sujetas aún venían de un sistema matriarcal o matricial. Y esas sibilas que venían de toda la cuenca del Mediterráneo, su labor era la sanación del colectivo, personal y colectiva, sanación de las cosechas, sanación de las personas, orientación, y ellas entregaban mensajes, los famosos oráculos, como parte de todo un trabajo de sanación. Y eso es lo que se me reveló yendo a ese lugar. A ver, wow. Primero, ¿qué son las sibilas? Las sibilas son, en Grecia existían Ajá. los templos de sanación, los oráculos, los conocemos como los oráculos de Delfos, por ejemplo, o de Pidauro, ¿sí? Eran centros de peregrinación en que se iba a buscar, es como el Camino de Santiago, se iba a buscar orientación, se iba a pedir sanación cuando había un problema. Los últimos siglos se fue un poco distorsionado porque los poderosos iban a buscar solución a sus problemas políticos para ganar las guerras y empezaron, digamos, se metió a Apolo ahí la cosa patriarcal y las quería controlar. Pero los civiles eran gente que venían de cualquier extracto social, recibían un aprendizaje, ellas se ponían bajo en el sótano del templo, como hoy en día en las criptas se han encontrado tantas vírgenes negras, y desde el sótano ellas emitían los oráculos. El que recibía el oráculo previamente había pasado toda una purga a través de pasar hierbas, tener sueños, se le orientaban, habían como médicos o médicas que cuidaban de esos peregrinos y finalmente obtenían esa guía, ese oráculo. Entonces, en la sibila también se llama pitonisa en honor a Pitos, la serpiente, que era un poco el símbolo de la que une lo más profundo, el inconsciente o el lado de los muertos, con el supramundo o ¿no? El mundo superior o espiritual. Wow. Y entonces la cultura occidental ha perdido ese conocimiento, que bueno, de algún modo fue, digamos, habían entornos esotéricos que conservaron y habían los alquimistas, han habido muchas corrientes siempre ocultas, pero cuando ya vino la Inquisición quedó completamente bloqueado, ¿no? En América sigue viva. Yo he tomado, digamos, iniciaciones, tengo la gran suerte de haber sido entrenada por maestros de la tradición andina que de algún modo me enseñaron a despertar las memorias que yacen en un espacio, que siguen vivas en un espacio que ha sido utilizado y que ha sido concienciado. Entonces, al llegar allí, se me guió totalmente. Me decían, gira a la derecha, entra en esta cueva, haz esto. Y entonces entablé conversación con las sibilas, con esas pitonisas o mujeres medicina. Ok. ¿Qué pasó entonces? Bueno, me encargaron un trabajo. Podemos ver igual las imágenes siguientes, porque me encargaron, esta es la llamada cueva de la sibila, no es real, me dijeron que esta no era, porque de hecho ellas habían excavado cuevas en el subsuelo, pero hice todo un film y todo un viaje en que esa voz me iba dictando los pasos, de ahí se me envió a la isla de Capri, y resultó ser que en Capri se había escondido o protegido Tiberio. Yo ahí entro en contacto con las energías de la tierra, con rocas, con ríos, es decir, busco mis alianzas para realizar un trabajo de sanación. Entonces, lo que ellas me planteaban es que la sanación de la toxicidad de las aguas, y esta es una isla rodeada de mar, es una gran roca rodeada de mar. Entonces ellos orientaron el trabajo en este sentido, que a medida que yo detoxificaba una parte de la psique humana, se podía detoxificar la realidad del agua, el agua física, el mar, ¿no? ¿Y qué toxicidad había allí? Pues había
todo el trauma que generó Tiberio. Tiberio dilapidó toda la fortuna de saquear todo un imperio. Estamos hablando de que medio mundo era de Roma. Se escondió allí, lo gastó vanamente en arte y poesía. Había una parte que buscaba esa trascendencia, pero había una parte de desconexión con la madre. Entonces él estaba enfermo, abusaba de esos artistas y los mataba, los tiraba desde un gran acantilado al que me llevaron. Hay la leyenda, o sea, los italianos que viven allí conocen esta leyenda. O sea, si pasas la siguiente, creo que veremos. Bueno, aquí estoy preparando una ofrenda en uno de los lagos, porque es una zona volcánica. Okay. Creo que en la siguiente. Aquí estoy en el acantilado haciendo la desprogramación. Entonces, estos actos de desprogramación, yo puedo ver las memorias, es muy duro ver, pero necesitas un estado total de neutralidad para observarlo, abrir tu corazón y me bajan, digamos que puedo articular como un lenguaje de luz a través de las manos y mi visión, como para que quede esa información cristal ahí para que vaya limpiando. Porque limpiar los espacios de las memorias lo que hace es potenciar todo el entorno humano que puede con más facilidad superar traumas, ¿sí? Por tanto, podemos también ayudar a la parte de contaminación terrestre, que es muy grave, ¿no? Es como son vasos comunicantes. Eso es lo que ellos me enseñaron, que era necesario acercarnos a determinados puntos neurálgicos de la Tierra. Muchos de ellos fueron antiguamente usados, como ese que está aquí, ¿no? Delante vemos la parte de la península, donde eran espacios de sanación, espacios de conexión profunda con el ser de la Tierra. ¿Cómo ves la información? ¿Cómo se te muestra? Bueno, inicialmente tenía únicamente la visión abierta y era incapaz de trasladar esas visiones ni siquiera al papel, porque eran con más de 3 dimensiones. Es decir, en quinta dimensión, lo que está fuera está dentro, lo que está dentro está fuera, es como un movimiento continuo, es sobre todo porque estás conectado a la fuente y la mirada en sí está transformando lo que ves, por tanto no es estático. Una mirada 5D lo que es una mirada en sí sanadora, es decir, que lo hacen por ti. Esa mirada la pude bajar de frecuencia con los años y con ayudas de otras mediums. Yo pedí escuchar, porque vi a una medium que escuchaba y dije, quiero esto porque al menos entenderé, poder traducir en palabras lo que estoy manejando. Entonces ahí se me presentaron en primer lugar los rayos de color, que serían los arcángeles, traducido en un lenguaje judeocristiano. Y cada uno de los rayos me habló en primera persona, me habló para qué servía. Digamos que es como la luz se divide en colores, ¿no? Y cada color es un aspecto de la conciencia, y cómo podía usarlos y aplicarlos. Y poco a poco estuve como 3-4 años de lección diaria con mis cuadernos, apuntando. Me explicaron, digamos, la arquitectura energética del cuerpo humano y y fueron también sanándome, es decir, contándome mucho acerca de mis anteriores vidas, acerca de mi destino, acerca del destino de la humanidad, y poco a poco fui capaz de dibujarlo, poco a poco fui capaz de transmitirlo. Ahora organizo estos círculos que llamo de dibujo y energía. Ayer articulo, pedimos permiso, o sea, habilito a que la persona se pueda conectar, abrir su canal, conectar con su yo superior, como quieres llamarlo, su guía. Y el dibujo facilita muchísimo porque el dibujo automático trae información al papel que yo puedo leer y dar muchísima información al individuo. Entonces todo va muy rápido. A ver, o sea, tú haces que las personas dibujen algo y tú lees lo que ellos dibujan.
O Sí. sea, ellos se dejan de llevar, me imagino que sí lo Bueno, yo pongo, es relativo, es decir, yo les ajá, enseño a trabajar con paquetes de intención, es decir, porque cuando tú te dejas llevar, a ver, el ser humano está canalizando todo el tiempo. El tema es justamente que al dejarnos llevar estamos canalizando nuestro inconsciente, porque es el 90%, ¿no? de la psique. Por tanto, tú tienes que educar a tu ser a intencionar, a peticionar y hacerlo alineándote, es decir, tomando fuerte conciencia de tu sentir, de tu cuerpo, donde se hallan esos chakras, esos resortes, esos botones que van a subir de vibración. Entonces, sí que en un estado vibratorio X, cuando tú peticionas visualizar un tema de tu vida que necesita aclaración, ahí sí sale la información adecuada. Entonces yo te acompaño para que sepas alcanzar un determinado grado vibratorio. Entonces el dibujo que realizas, ahí yo interpreto, se me da a leer, se me da la información ujú. y entonces el participante logra traer a la conciencia. Es que con traer a la conciencia estás ya ordenando y superando. Y después hay una segunda fase en la que la visualización de geometrías y rayos de color son automáticamente una medicina. Y le llegan a todas las personas que están en mis talleres, todos no es como un acto mágico, psicomágico, en el que de algún modo pedimos sanación una vez hecho ese diagnóstico, ¿no? Y muchas veces dibujamos encima del mismo dibujo que realizamos en un inicio, con toda la problemática ahí expuesta. Y esos colores, esa geometría corrige y coloca. Y permite al ser una vibración, un sentir nuevo, mucho más coherente consigo mismo. Hay auténticas revelaciones. O sea, yo he vivido gente que ha venido a los Guau. talleres y abren su canal, que normalmente es una cascada de lágrimas, de felicidad, pero lágrimas porque es simplemente volver a un lugar propio que uno siente como casa, ¿no? Claro, o sea, qué bonito. Es increíble las distintas maneras en las que las personas están colaborando como tú, estos canales que se están abriendo y cómo el ser humano parece que llevase un camino hacia algún lado y luego se une con otro camino que tiene un plan mucho más grande del que tú pensabas que tenías y ahora estás ayudando a gente a canalizar esa energía, ¿no? Dices, todos, me gustó esa frase que dijiste, todos estamos canalizando, pero canalizamos nuestro inconsciente. Entonces, en cuanto tú Mm, diriges, tú las ayudas a dirigir esa energía con una intención, ya exacto. todo se hace como una luz y Sí, porque es ajá, claro, se nos ha enseñado a delegar, a pedir ujú, ayuda, a pedir a un santo, a pedir a la Virgen, cuando claro, tú eres frecuencialmente un fractal de esa Virgen, un fractal de ese sol o de esa luna. Da igual desde qué tradición tú te coloques. Y ese eslabón perdido da miedo porque implica tomar responsabilidad de tu vida, porque te das cuenta que todo aquello que estás creando, o sea, que estás viviendo, que te toca vivir y vaya putada, y eso lo estás generando tú. Entonces, es como hay un momento de mucho desconfort, de mucho enfado, y eso se puede ver ahora en la Tierra, ¿no? Porque de alguna manera vemos qué malo hemos hecho, ¿no? Qué tercos, qué polarizados hemos estado. pero justamente tiene que ver con eso, con esa, inconsciencia de nuestra energía, de la mala utilización, del no Mm, saber, ¿no? sí. Ujú. Y es como que se nos hubiera quitado, ¿no? Se nos educa justamente para todo lo contrario, ¿no?
Exacto. es decir, ahora estamos soltando esa era en la que teníamos que delegar en un intermediario, ¿no? En un sacerdote, en un político, en un líder, ¿no? Entonces, la globalidad nos está enseñando que eso es muy relativo y que todo está dentro. Entonces, cuando yo lidero mi estado energético, estoy coadyuvando, porque te das cuenta que la globalidad es que si yo vibro alto, a ti te será más fácil vibrar alto, porque estamos unidos. Estamos en red, como las abejitas, ¿no? Como los seres naturales trabajan así, ¿sí? No se resisten a los cambios porque ese ego, ese tener que defender tu individualidad, tu lugar en el mundo, no existe, ¿no? Para ellos. Aquí hice esa ofrenda. Al lado del vídeo construí una fuente, la fuente del perdón. La fuente del perdón fue hecha con un montón de ollas, platos, es decir, todo aquello que él tomó, o sea, un líder que teóricamente está para servir al pueblo, organizar al pueblo, y lo que hace es aprovecharse del pueblo. Exacto, ¿no? Y entonces bueno, en honor a toda la comida, a todas las cosechas que él dilapidó, genere esa fuente. Entonces, la acción, el vídeo, en donde se me ve a mí paseando, hablando con las sibilas, haciendo el trabajo de desprogramar, se iba alternando, se paraba, se quedaba en silencio mi acción y se encendía la fuente, se oía el discurrir del agua. Y eso era como una información que te entraba por el cuerpo al espectador, ya no le entraba desde el mental, ¿sí? Es increíble. Sí, ese sentir, ese vibrar es tan importante, ¿no? Abrirnos somos un instrumento maravilloso, ¿no? Y hay que saber utilizarlo, ir abriendo esos resortes, ¿no? Claro. Y ahí eso me costó casi la carrera, porque en mis últimas acciones propuse entrar en museos donde hay obras, esta es una obra de Mondrian, de grandes autores, pues desde la Edad Media ahora, y di voz a sus entidades, que evidentemente todos estaban muertos, trascendidos, para que nos hablaran de sí mismos, ¿no? Y fue muy, muy poderoso porque, bueno, había esa percepción de cómo el arte les había servido para conectar con algo mayor, ¿no? Esa carga espiritual. Por ejemplo, este cuadro de Mondrian, del holandés, nos dijo este autor que estuvo a punto de morir por una especie, un asma, y entonces se autosanó. Y desde ese momento empezó a dibujar lo que para él era como las rejillas que sostienen el elemento espacio, que es algo invisible, pero es el espacio el que cabe dentro del pulmón. El pulmón es tener sentimientos de libertad. Yo tengo mi espacio, tengo mi propio espacio, nadie lo puede invadir. Era como una percepción era explicarnos esa curación, pero a un nivel artístico muy sutil. O sea, una visión nueva de ese arte, ¿no? Desde un lugar muy sutil, espiritual, si quieres. O sea, tú ibas de museo en museo, de obra en obra, canalizando sí. A los pintores, bueno, a los artistas. A los mismos artistas. El público, por ejemplo, en este caso, el Museo Thyssen en Madrid, pedía al público que eligiera las pinturas y que eligiera las preguntas. Entonces yo entraba en trance. Aquí, por ejemplo, estoy canalizando a Paul Klee, que estuvo, pobrecito, él vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, se fue a refugiar a Suiza. Y aquí Paul Klee nos está diciendo, literalmente me acuerdo de esa frase, saliros de las artes, en el sentido de que lo importante es vibrar alto. Si no lo consigues porque el arte te está ahogando, porque hay unos caminos muy estrechos para, de algún modo, a veces ser escuchado, tener un lugar, un presupuesto para poder exponer,
Y él dijo, hay mucho que hacer, en la naturaleza está a disposición, es una obra de arte viva, conectaros con la naturaleza y de algún modo ella os va a ayudar a limpiar de todos esos memorias, ¿no? ah, De que nos frustración. desempodera. Fue bellísimo, muy potente. La gente lloraba, caían lágrimas. Y en el Thyssen, o sea, esto fue programado, ¿no? No, todo era como Bueno, algo. fue un Ajá. encargo, a mí me encargaron una acción. Ujú. Entonces yo les hice esta petición, Qué hice una acción fuerte. en el Thyssen y otra en el Museo Picasso y nunca más se me pidió porque se asustaron mucho. De Porque veras. de algún modo estaban saliendo temas, digamos, que según cómo lo mires, o sea, si lo miras desde según qué patrón, pueden desmerecer a los autores, ¿no? Había un autor aquí en el Thyssen que nos dijo, yo solo hacía el dibujo previo y tenía un equipo de 20 mujeres que lo pintaban por mí, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Cómetelo, ¿no? Wow. Eso se da mucho, ¿eh? Hace poquito conocí a un pintor, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, pero Ah, que fue alumno de un gran pintor que ya no está. Y él era quien, que en claro, este realidad, pintor pintaba cosas, pero la demanda era tanto que tenía gente que ya. hacía más Sí, cosas para vender y entonces él nada más ponía su firma. sí. Bueno, ahí se Ujú. entra dentro de una maquinaria, ¿no? Capitalista, en que, bueno, se necesita producto, ¿no? Y ya pierde sentido la experiencia, ¿no? Que yo creo que más que buscar lo interesante del arte es más que el producto final, porque al final un producto objeto es algo perecedero, es algo muy, muy delicado, ¿no? Y es la experiencia, lo que te llevas. Y lo Claro. que te llevas al otro lado es la experiencia, ¿no? Y muchos de estos artistas, hombres, porque evidentemente el 99 eran hombres, buscaban a su otra parte, a su alma, a su femenino. Jung dice que para el hombre el alma es femenina, para la mujer el alma es masculino, ¿no? Mm. Y aquí fue, esta foto es delante del retrato de Jacqueline, la última mujer de Picasso, que se suicidó, se alcoholizó, no soportó la voracidad con que Picasso fue consumiendo mujer tras mujer. Y ella era un ejemplo vivo de lo que era capaz ese hombre, ¿no? De algún modo de poseer. O sea, era un loco por el poder. Salió realmente retratado. Yo di voz a ambos. Fue muy tierno porque de algún modo Picasso, ante la frecuencia de luz, se vio volcado como a aceptar que ese poder hubo un momento en que le falló. Él decía, ya no se me levantaba ni el pincel, ya no tenía esa fuerza sexual que Ujú. era devorador, ¿no? Eh, y también de talentos, ¿no? Entonces ahí hicimos o sea, di voz a Jacqueline, di voz a Picasso para que de algún modo pudieran hacer las paces y Jacqueline pudiera trascender, porque Jacqueline murió, digamos, es decir, cuando hay una muerte con esa carga tan de amargura o cuando hay violencia, es muy difícil hacer el camino de vuelta a casa, de vuelta a la luz. Entonces te quedas como en un plano intermedio, ¿no? Y efectivamente Jacqueline pudo trascender con ese acto, fue muy bello, éramos como 50 Oh, personas delante de la pintura y hicimos como al final un ritual de irle cantando, ir elevando la vibración, muy sencillo, en el que ella pudo cristalizar, ¿no? Y pudo trascender. qué lindo. Mm. Y a ver, ¿cómo recibes? Tú los llamas y dices, les das voz. ¿Es posible en algún momento que tú seas Picasso? Es decir, que tú prestes tu cuerpo a Picasso y pintes como Picasso. Bueno, no he hecho la experiencia de pintar como. Ajá. Sí, a veces he pedido consejos, sí, eso sí,
pero no me interesa pintar como, porque a Claro, mí me interesa pintar como Eulalia. claro, claro, lo entiendo, lo Me entiendo. interesa Es que encontrarme a mí. Entonces, no hay que olvidar que de algún modo la información con la que tú contactas necesita una traducción. Por tanto, el traductor se está mezclando con el emisor, con el personaje que tú estás conectando. Y le das tu voz. Por más que su energía te tome y la puedas ajá, sentir, no de eres algún él. modo, cuando trabajas por fusión, Ujú. es peligroso porque se te puede llevar por delante, son fuerzas muy, digamos, que te pueden anular, tienes que vibrar muy alto y tienes que saber discriminar la parte de luz y la parte de sombra, porque todo humano si no estuviera si es un humano iluminado, y cuando he canalizado a Buda ha sido un viaje Wow, maravilloso, pero no cuando canalizas a Picasso o a tu claro. tía, ¿no? Entonces, pero sí puedes conectar con su parte luminosa y traerlo a tu interés o darle tu voz. Y yo Ajá. siento que no hay que negar o pretender esa objetividad, porque siempre hay que poner, somos humanos, hay que poner una duda, poner en cuestión aquello Ujú. que recibimos, ¿no? Sí, te preguntaba porque, no por nada más por curiosidad, Mm. porque justamente hay no sé si vive todavía, pero seguramente lo conociste, un brasileño, un medium brasileño que canalizaba a grandes pintores y con los ojos cerrados él tomaba los papeles y hacía según el estilo de cada uno de ellos, no sé, Ya, Miró, Picasso, ya. yo qué sé, Rubens, y hacía entonces, eso era como muy curioso, porque es alguien que no sabe pintar y bueno, tú sí sabes, claro, pero bueno, una Sí, cosa así. bien, es un buen ejercicio. Ujú. El tema para ¿Para mí qué? No es tiene sentido. No exacto, tiene ¿no? Es sentido, no, no, decir, no. a mí me han recalcado que toda canalización o transmisión, el objetivo te va a procurar una transformación. Entonces, ¿a qué te abres? ¿Qué Claro, intención hay detrás? Porque claro, si solo es por el morbo, el ya, problema es que te vas a quedar también con una parte indeseada y se va a quedar ahí contigo también y tendrás doble trabajo, ¿no? Entonces mucha wow, gente que vamos a buscar información, yo veo que hay mucha gente que va, ¿no?, de los muertos desde otras vidas, entonces cuidado, porque quizás hay paquetes que no toca abrir en este momento porque no tienes el ancho de banda suficiente como ajá, para transmutar todo aquello que quedó pendiente. En la vida hay que confiar en la inteligencia de la vida ujú, y aceptar lo que quiera llegar y te quiera instrumentalizar para traer luz, ¿sí? Ser muy humilde, pero vigilar con lo de ir a buscar, ¿sí? Hay que poner sí, un marco. A mí siempre me dicen, bien, tienes siempre que intencionar que sea para tu bien y para el bien común. Es decir, que sí, eso traiga, porque yo no quiero que por ejemplo, en los círculos de dibujo energía, yo no quiero que nadie pinte como Picasso, yo quiero que pintes como Roxana, como Miguel, como Josefa, ¿sí? Porque claro, todos tenemos una chispa única. Tenemos el creador dentro y eso es eso, magnífico y es un sueño, es algo de algún modo que va en contra o en resistencia a lo que nos han dado a entender que era el arte. El arte claro, para unos genios, para unos pocos que son, ¿sí?, bendecidos, y esa es una forma masculina de entender también la espiritualidad. Se ha practicado como yo soy el elegido, ha venido un ángel, me ha tocado, y eso es como ujú, se ha vivido la espiritualidad en los antiguos tiempos. sí, Y ahora verdad, la espiritualidad se tiene que compensar yendo a tierra, ujú, ocupando el lugar que te toca ocupar, y el trabajo del femenino, la polaridad femenina, es desde ahí experimentar, ujú, y elegir ser tú, ¿no?
Y entonces ahí se puede dar la unión masculino y femenino, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy muy feliz. Sí, es hermoso lo que estás haciendo porque es eso, estás sacando lo que, o haciendo ver a las personas lo que son, ¿no? Lo que hay dentro de ellas sin ninguna ganas de ser como Eulalia o aprender de Eulalia como una maestra en cuanto a formas, en cuanto a colores, no, simplemente los guías a que ellos mismos sean surja el maestro de ellos, ¿no? A que conecten con ese maestro. Y siempre está el niño muy feliz de coger un lápiz, aunque sea para escribir. Y el día que a mis alumnos les daba una flor, porque mis talleres son progresivos, y cuando ya les pongo ante una flor, pues las flores nos ayudan porque son un campo de conciencia al que estoy conectada, es que te cambia la percepción del mundo, porque te das cuenta que todos tenemos esa habilidad. Estoy convencidísima, ¿no? Solo que cada cual a su manera, ¿no? Y no tienes por qué tener una visión, te puede llegar por una sensación, por conocimiento, por clarividencia, por miles de canales, ¿no? Fíjate que qué bonito lo que dices, lo que haces, porque es increíble cómo en todas las ramas se han desvirtuado pues la energía, ¿no? Hablabas de Tiberio, que una persona que tendría que ser un servidor de verdad para su pueblo se convirtió en una persona que manipulaba y que aplastaba al pueblo, ¿no? Y con el arte, el ego de pronto toma el arte y entonces ya eres el artista, bueno, no Ya. digo nombres, pero el gran artista admirado, que sus obras se venden en millones y millones, y entonces tú quieres ser como él y aprendes su técnica y lo admiras y todo, ¿no? Y es al revés, es completamente al revés. Es al contrario de lo que nos cuentan. Sí. Evidentemente no hay que negar que cada uno viene a este mundo con unos dones, unos talentos específicos Ujú. y que hay que darle salida. Y que Ya. es evidente que hay quien Eso. viene, por ejemplo, yo estoy dedicando mi vida a la visión porque es mi gran laboratorio. Yo sé que esa información la tengo que dejar inscrita, dibujada, iluminada, fotografiada, pero no quita que el ser humano viene a crear, o sea, es que venimos aquí a crear, ¿qué otra cosa venimos a hacer? O sea, somos el único ser que juega, que construye. Entonces, ¿qué construimos? Lenguajes, construimos maneras de ver el mundo, construimos maneras de vivir. Arquitectura, ¿no? Todo lo que nos rodea ha sido inventado y creado por alguien. Entonces, todos podemos tenemos algo que aportar a eso, ¿no? Podemos participar de esa onda creativa porque es la onda de la gran creación, es lo que te conecta con lo más alto, con lo más misterioso de ti, ¿no? Ujú. Mm. Eulalia, ¿tú recibes información constantemente? Cuando hablé contigo la primera vez me dijiste, no paro de escribir, no paro de recibir información. Por ejemplo, esta mano y estos escritos, ¿qué significan? Bueno, en los inicios, cuando logré despertar la clariaudiencia, tuve varios encargos de dibujos y me pidieron dibujar mi mano, y a medida que yo iba dibujando este pequeño esquema, fueron activando mi mano. Entonces, desde entonces mis manos pueden sanar. Desde entonces que en mis manos puedo emitir vibraciones y puedo entrar dentro de los diversos planos vibratorios o cuerpos, porque somos como conformados como una cebolla con capas. Y entonces aquí me están narrando cómo funciona el instrumento de la mano, que no deja de tener los mismos chakras u ojos que tiene el cuerpo, conocidos por todos, ¿no? Chakra raíz, chakra sexual, chakra del vientre, chakra del corazón. Pues aquí están dibujados, pero en la mano. Y ellos fueron despertando mi mano al mismo tiempo, ¿no?
Eso fue después de una aparición muy potente que me marcó durante semanas. Estuve día y noche sin parar, en la que se me presentó María Magdalena. Ella fue la iniciadora. ¿La buscaste tú a ella o ella llegó así? Bueno, yo no me di cuenta, es muy divertido, parece un chiste, porque era un cumpleaños de una amiga, la invité, curiosamente yo estaba en un pueblo y la dice, nos citamos cuando llegues en el autobús, vete a la ermita. Yo no sabía que la ermita era dedicada a Magdalena, pero es que además cuando ella llegó me dijo, mira, yo tengo una enfermedad congénita heredada y el médico me acaba de decir que viene de las mujeres de mi familia y casi todas las mujeres de mi familia se llaman Magdalena. Y yo, ni corta ni perezosa, dije, muy bien, voy a hablar con tus ancestras a ver qué pueden aclarar. Pues en ese momento, sin darme cuenta, invoqué a Magdalena y fue muy, como no tengo palabras. Entonces ahí empezó toda una transmisión de ¿La viste? conocimiento. ¿Esto fue en la ermita o cómo fue? Sí, fuera en el patio. Sí, O la sea, todo aparición. coincidía porque era la ermita de María Magdalena, ancestras, o ella Bien, es quiso que, ir ahí por eso. bien, tú puedes canalizar o contactar por Ujú, invocación, ¿sí? ujú. O bien ellos te pueden venir a encontrar. Hay dos maneras. Ajá. Puede ser, en este caso, fue una invocación, pero sin darme cuenta, Que porque era ella. Ajá. sí, ¿Y la viste? sí. ¿Cómo? ¿Cómo es? Bueno, claro, las visiones en 5 o 6D, es decir, en planos altos de vibración, yo lo que percibí una secuencia en la que ella me narró sus capacidades, qué tipo de vibraciones trabajaba, ¿no? O sea, no se me presentó como te veo ahora a ti. Ajá, Tenía ya. un tamaño de 5, 6, 7 metros. Entonces, en primer lugar, se instaló un tubo. Me enseñó que ella venía de la escuela de Isis, lo que su arte era iniciar en conexión con lo más interior, con lo más profundo de la tierra. De ahí surgía esta especie de volcán, de tubo, y de ese tubo escupía toda su cabellera, pero era como un volcán. Energéticamente es como tomo la fuerza o sea, tomo toda la oscuridad de la tierra y la trasciendo. Voy en busca de la luz. Entonces, en un segundo instante, esto es la imagen anterior narra esto, creo que la acabamos de ver, esa. Entonces, la Ah, imagen de la izquierda arriba es ese tubo. En ese tubo que está escupiendo, es decir, el cabello de Magdalena me dijo, cada cabello mío es un hilo de mi experiencia y cualquier experiencia cuenta, ¿vale? Entonces, el sentir femenino no es como el masculino, que el masculino elige al niño dotado y le da unos medios adecuados, tiene una forma de funcionar muy distinta. El femenino coge al niño, al bueno, al malo, al tonto, al que no sirve de nada. Toda la experiencia cuenta. Entonces ella enciende el vientre, enciende la fuerza de la pasión, el rojo. O sea, ahí vemos no sé si ves mi cursor aquí sí, en la sí, sí. izquierda. Y esa vasija la pone en comunicación con el corazón. Y es ahí donde admite la luz del masculino, es donde ahí interviene su amado Jesús. Aquí vemos entonces vi cómo empezaban a trepar todas las almas que andaban perdidas, o sea, era un tubo, se hizo como una chimenea y empezó a soltar muertos y más muertos y más muertos que andaban perdidos de toda la región, o sea, yo creo que limpió toda la comarca, luego se conformó como una humana, era negra, ¿vale? Aquí, Ok. impresionante, negra, sí, como africana, Ujú. y luego ya es que siguió días y días hablándome de cómo ella era responsable de generar ese eje, de hacer la combustión, de hacer entrar en calor, de cargar el vientre de la fuerza de la tierra para poder encender el fuego y de algún modo admitir el sol y despertar el corazón.
para poder despertar el corazón necesitas este anclaje profundo con Madre Tierra. Que sería la Kundalini, ¿no? Pues sí, pues sí. Es como ella custodia ese despertar de la Kundalini, claro, de la columna vertebral. Y luego ella habilitó su facultad de, o sea, llega luego a la pineal. Este dibujo de aquí sería la unión de los dos hemisferios. Ajá, el del medio de abajo. Sí, y aquí serían como los dos ojos, ¿no? La visión unir la visión interna con la externa, digamos, de alguna manera, y conectar con, neutralizar aquello que miro, ser capaz de sanar con la mirada. Ok, el tema de las almas, no lo comprendí bien. Entendí que ella era como un volcán. ¿Del volcán salían esos seres Sí. o entraban al volcán los seres? Es decir, las atraía del fondo de la tierra, es decir, como que muchos de los seres que no trascienden en paz, Se quedan ahí. que atrapados o parte de su memoria queda aquí. Entonces ella, de algún modo, al hacer esa conexión de amor con lo más profundo, imantaba, y esos seres se imantaban al tubo y ascendían, se iban a la luz, se iban a la luz, se iban a la luz. Ya entendí, ok. Sí, como una chimenea que echa humo Ajá. blanco de la escoria, es como que lo transforma, ¿no? Es lo que yo presencié. Y de hecho, es lo que, bueno, hay miles de técnicas, pero energéticamente hablando, para poder conectar con lo más alto, tienes que conectar con lo más bajo, tienes que ser eje, tiene que ser ese pilar, ¿no? Claro. Y ella es custodia, toda la enseñanza de Isis junto a la madre, ¿no? Y bueno, me habilitó la mano para poder sanar y poder ejecutar el lenguaje de luz, que al principio yo no comprendía, porque se me movían las manos, y con el tiempo he ido comprendiendo cómo y viendo cómo de algún modo puedo escribir en otros planos vibratorios un lenguaje que se me facilita, ¿no? Wow, es impresionante, Eulalia, todo lo que tienes para compartir. De verdad que, porque además vas abriendo cada dibujo, vas abriendo como un panorama. Esto de vivir en la multidimensión me tiene muy atareada porque, claro, viene, por ejemplo, atiendo seres individualmente, oriento planes de vida, porque a veces el ser queda muy está como deseoso de confirmación. ¿Cuál es mi don? ¿Qué he venido a hacer en mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, tengo esa capacidad, la pongo en servicio, hago sesiones individuales, hago los trabajos en comunidad con el dibujo, hago mi obra, son muchos frentes, ¿no? Muchas cosas. ¿A dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir o llamar o buscar las personas que quisieran acercarse a ti? Bueno, tengo muy activo mi Instagram, allí voy publicando mis actividades y donde cuando saco convocatorias. Tengo también un canal en Instagram que ahí también voy además publicando mensajes que me llegan y que me parecen relevantes un poco para el clima que se está viviendo. Ahora mismo, de últimas, puse 2 mensajes transmitidos por Madre María, muy sencillos, pero deliciosos, son como meditaciones. Luego tengo el web ahí para investigar a mi lado creativo en todas sus vertientes, ¿no? ¿Cómo se llama tu Instagram? Eulalia Valldosera, con un guión en medio, Eulalia-Vallosera. Ok, yo de todos modos lo pongo aquí debajo, pero para que la gente lo escuche de tu Sí. ronco pecho. Sí. Muy Es bien. complicado mi nombre, es mi nombre auténtico, original, al que me dieron los padres, pero mi trabajo, por suerte, es internacional, también hago trabajo en inglés. Tengo muchos no, pero unos cuantos alumnos de Brasil, de Chile, de Argentina, así que de México. He hecho algunos retratos del alma a personas de México, justamente. Los retratos
combino bajo una imagen de tu mejor potencial, es decir, de que plasme tu desarrollo vital al máximo. Y luego tengo una entrevista con la persona, le canalizo lo que su alma le quiere descifrar acerca de los retos que tiene en esta vida. Y eso me encanta hacerlo, porque Wow. cada ser que miras, y yo solo pido nombre y apellido y fecha de nacimiento. Y ya con eso me encierro en el taller y veo a la persona. Y me llega, yo pido ver su mejor versión, porque a eso vamos, ¿no? Pero también me llega ahí cuando hay impedimentos, y entonces hay ese diálogo en que me pueden preguntar, ahí salen sus dudas y intento trasladar todo lo que su alma pueda guiarles, ¿no? Qué belleza. Eulalia, bueno, yo estoy ya ahora todavía más entusiasmada por querer saber más sobre tu arte y sobre lo que haces. Así que quiero invitarte para un próximo programa. Se nos quedó cortito la verdad. Ya. Así que Tocamos muchos temas. Ujú. Y claro que mi posición, digamos que estoy como haciendo un puente, ¿no? entre arte y el trabajo de todo canalizador que estamos en servicio. Entonces es un lugar particular, ¿no? Sí. Y es un lugar que no siempre, a veces ni me entienden los artistas clásicos, ni me Sí. entienden los canales o sanadores más clásicos, ¿no? Claro. Es como que estoy Está increíble lo que haces. Está construyendo increíble. este puente, que creo que es para eso he venido, así que encantada de Sí, fíjate que seguir hablando. hay un libro que es canalizado por una argentina de los años 50, Madu Yes, el libro se llama La obra de Cristo, y aquí está el audiolibro. Y en ese libro que se escribió entonces decía que iba a llegar un momento en el que el arte se iba a unir al propósito de este Qué gran, bien. gran despertar, ¿no? Que los artistas iban a estar en esto, y justamente lo estamos viendo contigo. Totalmente. Y hay muchas terapias, estoy viendo, que están naciendo, que son muy potentes, que utilizan sonido, pero sonido a niveles inaudibles, frecuencias, por ejemplo, para corregir temas de células cancerígenas, etcétera. Pero color, a mí me dicen que sonido e imagen, o sea, o color o luz, es lo mismo. Solo que es como que son dos formas que tiene la fuente de manifestarse, ¿no? Mediante la imagen. Y en mis sanaciones, cuando en la última fase, cuando estoy en un plano muy interior, porque voy viendo los filamentos del ADN, bajan auténticas formas geométricas y se instalan dentro del cuerpo áurico de la persona, ¿no? Es como un botiquín. Entonces ahí hay mucho que investigar, porque veo los resultados y no tengo palabras o sea, estamos balbuceando aún todo lo que vendrá. Muchas gracias, Eulalia. Te agradezco A ti por infinitamente. escuchar. Sí. Y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Chao. Adiós, Roxana. Adiós. Gracias por escuchar este podcast.